Ok. Vale. O sea, así quedamos. Cuídate, bye. No viene Helguera. Así que Caifás, la ganera puesta. Fíjate, ¿tú conoces más a Helguera que yo? Pues no, tú lo conoces de más tiempo. Pero estaba seguro que sí iba a venir. No, pues no va a Qué venir. ingenuo soy, ¿verdad? Bueno, ahí está. Oh, sí, señor. 100 pesos. ¿Y esto qué es? Son los nuevos billetes, ¿no los conoces? No me digas. Sí. No los conozco, son Los verticales. nuevos billetes verticales, sí, Mira, sí. órale, qué recientes, mira, qué. Es que están aprovechando el diseño vertical para hacer motivos que o suben o bajan. Ah. Este es un billete conmemorativo de la gesta de Frena en el Zócalo. Claro, Sí, mira entonces nada más. y hay más. Oye, qué bárbaros, a ver. Hay más, mira, sacaron varios. Deja Está ver. este, que también es conmemorativo Mira. de la heroica batalla en Brooklyn, Ujú. donde el pobre de Genaro se quedó allá y su compadre se regresó a Ay, sí es México. cierto, ahí está. Sí, ahí está. Está este, pero este creo que no sé qué tanta validez tenga. Fíjate. Ay, pues es... Es que es del Banco Federalista. Ajá. Entonces, yo leí que solamente tiene validez en el territorio gobernado por estos personajes. Entonces no vale nada. O sea, no tiene validez, No tiene ¿verdad? ninguna validez. Y este es el que más me gusta. A verlo. Mira, este está bonito porque Oye, mira nada más. todos quisieran tener este billete. Yo también, no, mírame hasta aquí la caída. Oye, qué chistoso número de serie. Sí, es raro. Es el Banco de México. ¿quién sabe qué? Pues allá Raro, ellos. Pero bueno. Oye, ¿qué vamos a hacer si no viene Helguera? Pues me dijo Déjame. que iba a enviar para suplirlo un coconductor, otro caricaturista. ¿Tú crees? Sí, ¿El sí. Silván? No, no me dijo, pero dijo que era alguien que conoce desde mucho tiempo atrás. Atrás tiempo. No, de mucho tiempo atrás. Desde la primaria. ¿Desde la primaria? Sí, ¿Quién? desde la primaria, no sé. Pues yo creo que ahorita nos vamos a enterar porque van a tocar, ¿no? En cualquier momento. Ahí está. Sí, es cierto. A ver, ¿quién es? ¡Ay, maestro! ¡Gonzalo Rocha! Adelante, caminante. Maestros. Pásele a lo barrido, por favor. Lléguele, por favor. Está usted en el Averno, bienvenido. ¿Por acá? Por favor. Ya estamos con Sana distancia, ya sí. uno puede. Es que pareces, Hasta calor. pareces bandido del viejo este. Gonzalo Rocha, pues qué gusto que estés aquí con nosotros. Por segunda vez. Bienvenido al Averno por segunda vez, aunque no habías venido aquí al estudio porque nos acompañó en el INE. Es cierto. El 1 de julio es de verdad. 2018. Que Helguera andaba cuidando una casilla y también me dijo, oye, Hay algo sospechoso ahí. Aquella vez no fue Helguera, ahora no viene Helguera. Creo que nadie ha visto a Helguera y a Rocha juntos en el mismo cuarto Es nunca. verdad. Y dicen que eran muy Coincidencia. parecidos de chiquitos y todo. Son la misma persona. Oye, te queríamos invitar porque supimos que vas a recibir un premio. No podemos decirlo. No podemos decir qué premio es ni nada. es el avión presidencial tal Se vez. la, No, te ese la- ya te la pasó, ¿verdad? rifa. Es el Pulitzer, Será. es el Nobel. No sabemos, pero te queremos felicitar mucho por ese premio. Sí. Mira, pues Oye. Y también te queríamos invitar para que nos explicaras, con eso podríamos empezar a platicar, todo lo de Cienfuegos. ¿Tú lo entiendes algo de todo esto que está pasando? híjole. Yo creo que la mejor descripción que se puede hacer es beisbolera, ¿no? A ver. Yo creo que eso le gusta a López Obrador, Sí, ¿verdad? sí, sí. Él bateó para sacrificio, Ajá. Marcelo se metió un hit y trajeron a casa, a home, a Cienfuegos. Barrido, ¿no? Eso sí, barrido. Más que cuatrapeadito, Pero safe. Pero safe. Sí. Sí, es cierto. Pero él bateó para sacrificio. Ese es es que yo soy muy ignorante en béisbol. ¿Ese es un término beisbolero? ¿Batear para sacrificio? Batear para No. sacrificio, sí. Es ¿Ah, cuando sí? tú no te vas a envasar, Ajá. pero vas a hacer que el otro avance. la posición. Claro. Sí. Es cierto. O sea, para que Marcelo se... Entonces, pues sí, el ¿Sí que crees? queda un poco out de la jugada o el que va a tener que pagar los costos un tanto es pues, López Es López Obrador. Obrador. ¿Y dónde Pues, quedaría? ¿Qué va a pasar con Cienfuegos, no? Ajá. Si va a haber impunidad, si no va a haber impunidad, o sea, todo eso, pues, ¿quién lo va Sí, el costo, ¿quién lo va a pagar, no? Es una apuesta muy alta la que está haciendo López Obrador, ¿no? Pues sí, aunque también, pues son momentos históricos, de repente, son pocos los que México juega como un sujeto. Yo diría también que eso pasó. Aquí hay una jugada pues directamente con el presidente que no se quiere ir de la Casa Blanca, con Biden que ya quiere entrar a la Casa Blanca, y en medio de eso pues hay esta cuestión donde el ejército, esa
tal vez con falta de cálculo por parte de la DEA de haber metido un exsecretario. Con todo lo que haya detrás, puede ser que las pruebas sean tal vez totalmente ciertas, pero de que es un paso que se debió haber dado acompasado, digamos, entre los dos países, pues yo creo que sí. ¿Tú crees el discurso del presidente y de Marcelo? Sí, Pues ¿sí te parece? en esta parte sí, en que tendrían que haber sido enterados, en que tendrían que haber sido, pues sí, ahí sí creo que dos países que están colaborando con un mismo problemón, que es el narcotráfico, que es todo esto, pues sí tendrían que estar. Exacto. Digo, eso no se me hace de sentido común, pues sí. Y exigir eso, pues me parece razonable, pues sí, es que porque se mueven todas las. Pero los que el templates ejército en no ambos le lados. hizo manita de puerco a López Obrador, ¿será cierto? ¿Quién le hizo manita de puerco? O sea, López Obrador dice, no recibí presiones del ejército. ¿Será cierto? Ay, sí, quién sabe. o ni siquiera te acercas a saberlo, ¿no? Pues sí. simplemente tú eres el el que lo representa, porque en México ya ves que el presidente pues es la máxima figura también del ejército. Entonces, Sí, es el pues, la comandante trompa- en jefe. Se supone que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. sí, Y fíjate que a mí me llamó la atención el discurso que dio el actual secretario de la Defensa Nacional este 20 de noviembre, en donde dice, nosotros no aspiramos al poder. Como cuando es evidente que tiene el ejército uno... Pues no aspira porque ya lo tiene. Ya lo tiene. O sea, no puede llegar a más. Hasta a veces creo que es mucho más poderoso que el supuesto jefe supremo de las Fuerzas Armadas. pues sí, llevamos. Bueno, ¿qué pasó con Peña Nieto, no? En el caso de Ayotzinapa, que apenas está empezando a ver hay por ahí un castigado, Sí. ¿no? De parte del ejército. Ahí les va la ¿Qué cuota. manita de puerco se hizo en aquel entonces en donde nunca pudieron haber elaborado esa verdad histórica donde hubiera algo evidente? Es decir, si hay ese problema del narcotráfico en Guerrero y está un cuartel general muy importante ahí, pues es obvio que estaban enterados de qué pasaba o debieron haber estado enterados. Entonces, que el presidente salga a defender, a no permitir que entraran al batallón 27, ¿no? Así es. A ese cuartel, que no entraran a investigar nadie, ni el GI, ni nadie, pues eso te habla de toda esa presión que que tiene el ejército, ¿no? Pues yo creo que el observador está tiene ante sí una prueba realmente complicada. De Cienfuegos. Ya veremos qué pasa, una prueba de Cienfuegos. Sí. Y Hertz Manero, vaya, no se diga, ¿no? Con esa autonomía supuesta. Sí, pues ahí, ahora sí que el marco legal está difícil que dé para tanto, ¿no? O sea, es meter a un exsecretario de la Defensa castigada por la justicia mexicana, por todo, pues se ve difícil. ¿Tú Habrá ves? que ver Entonces- las pruebas que mandó Exactamente. fiscal. Esta cosa diplomática, la valija, ¿no? La valija Con diplomática. diplomática, que dicen que no es chiquita. ¿Tú crees que Cienfuegos había demasiado? Pues por supuesto. No, pues todos esos deben de saber. No solo es que uno sospeche que saben, pues deben, debe es saber. parte de su obligación. Ahora, ¿qué tan inmiscuidos están en eso que saben? Eso es otra cosa, ¿no? Claro, Y qué tan comprobable es también. claro. ¿no? Esto es un Ahorita hay estas dos opiniones, ¿no? Por un lado se dice que las pruebas son muy contundentes, que la DEA se siente muy decepcionada porque tenía, según esto, toda la investigación perfecta. Y hay quienes dicen pues que no, y sobre todo para el marco legal mexicano, a la hora de traducir que si las grabaciones son prueba que acepte la justicia mexicana, que, en fin, ahí ya va a empezar a haber todo un... Porque hay quienes dicen que algunos de estos cargos, como el conspiración, no se persigue en México. O sea, que hay una de las cosas que se señalan allá, pues aquí no. Entonces, ese es uno de los principales rollos que pueden hacer que esto se caiga y que el cuate siga tan tranquilo como Como siempre. Videgaray, ¿no? O sea, Videgaray, por un lado los- te avientas esa acusación de traición a la Traición patria, a la que suena patria. bien bonito, ¿no? Además, Sí. en tiempos de la Cuarta Transformación suena más bonito, así como, estos eran traidores a la patria. Suena bonito, pero a la vez es tan... comprobar la traición a la Exacto. patria. Tan como lo de los abstracto como lo de los que- actores Sí. políticos, ¿no? O sea, sí, cuando te revuelven ahí la cosa con la cual nos estábamos emocionando de los expresidentes y ahora quedó con que actores políticos y todo lo que eso implica. La ley es una interpretadera para quien puede y para quien quiere y para quien paga.
Pues sí, y además lleva tantos años de estar hecha a modo, pues que es muy difícil avanzarla por todos lados. O sea, tiene actores a modo y tiene guiones a modo. Esa es otra, o sea, tenemos tan arraigada la desconfianza. Exacto. Totalmente entendible después de décadas, que cuesta mucho trabajo creer ahora esto. Pero yo creo que lo que dijo Marcelo Ebrard de que sería suicida el no hacer nada, pues es bastante descriptivo. Exacto. Sí, sería suicida. Bueno, salvando al soldado. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ver al trovador transgénero, que nos va a cantar un bonito corrido revolucionario, y regresamos en un momento. Ya se fue loco Gilberto, se fue haciendo un gran berrinche, pues quedó al descubierto su movimiento bien pinche. Se van los del grupo Frena, van volando por el aire, su plantón era de pena, les hicieron un desaire. La cucaracha, la reacción gacha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta dólares para gastar. Un tal Claudio X González criticó la corrupción, pero la tranza y sus males son su propia descripción. Hay un tal Gustavo de Hoyos, empresario millonario, que se tira puros rollos en contra del buen salario. Ellos quieren el outsourcing, quieren el trabajo esclavo, que gastemos en el buen fin hasta el último centavo. La cucaracha, la reacción gacha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta dólares para gastar. Por México sí, los que chingan mexicanos ya pactaron con el PRI, con el PAN y otros marranos. Pobre Claudio X González, el olfato le ha fallado, con puros tales por cuales hoy resulta que ha pactado. La reacción gacha de pronta nacha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta dólares para funcionar. Una cosa me da risa, los del Frena con su misa. Otra cosa me da horror, la derecha con sus bots. Ya murió la reacción gacha, ya la llevan a enterrar. Entre cuatro intelectuales, Claudio X de sacristán, la cucaracha, la reacción gacha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta dólares para gastar. Hoy contaremos el cuento paralelo de Los Tres Cerditos y el Lobo Populista. Había una vez 3 partidos políticos muy sucios a los que les decían los Tres Cerditos. Como el malvado lobo populista los perseguía para meterlos al bote, un día el empresario X, que también hacía muchas cochinadas, reunió a los 3 cerditos y les dijo: tenemos que hacer una alianza para protegernos del lobo populista. Así podremos taparnos los unos a los otros cada vez que el lobo aparezca por aquí. Los 3 cerditos se odiaban, pero no querían ir a la cárcel, de modo que se aguantaron el coraje y se asociaron como les dijo el empresario X. El más pequeño de los cerditos había sido el hombre de paja del funcionario que había desviado los recursos para la reconstrucción del sismo. Su caso era débil, de modo que el feroz lobo populista se apareció y dijo: anda, cerdito, entrégate y regresa la lana, o te vamos a encarcelar.
eso ni pensarlo. Pues soplaré, el juicio seguiré y tu caso derribaré. Y el lobo encontró un testigo que sopló y sopló, y el caso de la defensa del primer cerdito se vino abajo. Pero el cerdito corrió y se fue a refugiar con su hermano mediano. El segundo cerdito tenía madera de delincuente y les había dado protección a unos narcos bien siniestros. «Anden, cerditos, confesad vuestras fechorías», dijo el lobo populista. «No, eso ni pensarlo», dijeron los dos. «Pues soplaré y su caso derribaré». El lobo también se encontró varios testigos que soplaron y soplaron para derribar el caso y, al final, al socio del segundo cerdito lo agarraron en Estados Unidos. Los dos cerditos corrieron con el cerdito mayor, que tenía un caso de ladrillo, cemento y varilla fuerte, pues había recibido sobornos de una compañía constructora. El lobo populista estaba cada vez más enojado. Consiguió más testigos que soplaron y soplaron con todas sus fuerzas y el caso de la defensa se cayó. Pero los tres cerditos se juntaron para hacer campaña contra el lobo feroz populista. ¿Quién le teme al lobo feroz? No, 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 no. ¿Quién le teme al lobo feroz? No, 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 no. Entonces, el lobo populista detuvo a un socio del cerdito mayor y este confesó. Y sopló y sopló. Y luego agarró a otro socio del cerdito que había hecho una estafa maestra. Y este también sopló y sopló hasta que el caso se cayó. Entonces, los tres cerditos se fueron a refugiar con el empresario X que patrocinaba campañas sucias. Los cuatro cerdos hicieron una gran alianza para quemar al lobo populista y le metieron harto billete a la campaña sucia. Acusaron al populismo de todo lo que ellos habían hecho y demás cosas. Hicieron una alianza política para ganar las próximas elecciones, quitarle al lobo populista la mayoría en el Congreso y sacarlo del juego. Moraleja, cuídate de las alianzas de los cerditos. ¿Quién le teme al lobo feroz? No, 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 no. Pues ya estamos de regreso aquí de ver los cuentos del tío Fis, Los Tres Cerditos, y estamos aquí con el querido colega Gonzalo Rocha. Maestro, ¿de qué planeta vienes? No, bueno, sabemos de ahí, en verdad se conocen Helguera y tú desde chavitos, Sí, desde la escuela, desde el Madrid, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo empezó tu rollo con este mundo de la caricatura? Pues fíjate Tú eres el que... caricaturista más joven, ¿no? En ese momento. Sí. Empezaste a los 16, algo No, así, hombre, ¿no? 15. a los 14 en 14. realidad. Qué bárbaro. En la revista La Garrapata empecé en las vacaciones de segundo de secundaria, las vacaciones de verano empecé a No puede ser. publicar. ¿En Sí, serio? Sí. Me contó una anécdota a Helio Flores, el querido maestro Helio Flores, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que sí, llegabas ahí a las oficinas de San Antonio Abad, con tu papá, te llevaba Me tu llevaba papá. mi papá. Bueno, la primera vez. La primera vez. Ya después vete en metro. Ya. Pero te no, la llevaba primera vez porque- pues, es que mi papá quería conocer a los Exacto, quería caricaturistas. conocer. entonces Eso me era. usó de pasaporte ahí para... A mí me contó Ahumada Ajá. que estabas tan chavito que le pedían a Rocha, no le pedían su IFE, le pedían su cartilla de vacunación. Eso me contó. para llenar el recibo. ¿Y Pero- por qué? ¿Cómo empezaste tan joven? Ajá. Pues porque a la casa llegaban periódicos y revistas y esa fue principalmente mi escuela para, digo, obviamente pues por ahí había un libro sobre Da Vinci o sobre algún artista de estos, pero no era que abundaran así los libros de arte en la casa. Pero en cambio, información sí, periodismo, revistas de política, había una revista que se llamaba Política, que estaba Freire en algún momento. Bueno, pues proceso desde el origen. ¿Siempre? Siempre. No, siempre no tanto, pero sí también había. Y periódicos, El Día, en donde yo empecé también a trabajar. Ahorita ya no existe, ¿verdad? No. Creo que El Día sí ya desapareció. Sí. Es que hay una frase que dice que en México los periódicos nunca se acaban, pero se pudren. Entonces, por ejemplo, de repente ves que existe el 1 más 1. Sí, Ya no tiene no, nada que ya. ver con lo que Es un fue, con lo zombie que ese. fuimos ahí, pero ahí sigue, ¿no? Entonces, pues el 1 más 1, El Día.
Y pues lo padre fue que en algún momento empaté y me llevé también de corbata ahí Helguera, que Helguera quería estudiar Derecho. Y le dije, no, hombre, si toda la vida hemos estado dibujando tú y yo, pues tú eres caricaturista también. Y se negaba, él quería ser abogado. Ya le habían hecho cocowash en su casa para que fuera abogado. Imagínate, sería un abogado exitoso, corrupto. Honorable. Honorable, ¿no? Andaría rescatando decente. andaría haciendo amparos. Sí, hombre. Defendiendo a los Oya, quizás. Sí. Oye, fíjate que eso no sería mala idea. ¿Cuánto dinero en este sexenio le ha entrado a la justicia, al aparato de justicia? Uy. Ahorita que hay tanto recorte por todos lados, y que hay quejas, y que si el fideicomiso, y que si la cultura, y que no sería bueno decir, oigan, ustedes móchense un poquito, porque este sexenio ha estado pródigo en pues, los amparos de Texcoco, por ejemplo. ¿Es cierto? Hay una lanita ahí, ¿no? Sí. Yo diría que sí sería buena idea. Digo, no sé qué les parece. Bueno, igual y por eso mismo Toño quería ser abogado. yo creo, ¿no? O sea, todos los No papás estaba te tan decían de equivocado, chavitos, finalmente. tienes que ser ingeniero, abogado, arquitecto o doctor. Y ya párale de contar. Sí. No, creo que nunca han estado en los libros de orientación vocacional la caricatura. No, pues ser O sea, Creo que Aquí- como abogado es buen caricaturista. Oye, ¿y tú viste Pero la fue garrapata? bonito, ¿no? Porque fuimos empatando. Pues sí. Entre que leíamos eso, así como que nos sentíamos inspirados en la vida de la caricatura que leíamos, veíamos. Tal vez en ese entonces lo que más leíamos era Mad, por ejemplo, y pues nunca llegamos a Mad, ¿verdad? Pero pues sí llegamos a la garrapata. Bueno, yo llegué a la garrapata. Ándale. También allí había otro amigo que tuvo que ver porque me presentó a su primo, Mauricio, que me presentó a su primo Sergio Arau. Y Sergio Arau pues era codirector de la garrapata y pues así Es cierto. empezó así a arroparme, digamos, para empezar a hacer caricatura, ¿no? Y Helguera, pues también después, yo estuve un rato en el día, después le dije, cuando salí del día, le dije, pues tú ve o llégale y ya empiezas, ya estaba empezando Helguera, ya había desistido de ser abogado, ya empezaba así a hacer caricatura y pues ve para allá. Y sí, también estuve un rato en el día. Entonces el día te fuiste al uno. Al suplemento, al más o menos, al suplemento Claro. de Jiamagú. Y que ahí pues ya conocí a Ahumada, al Fisgón, este otro grupo pues con el que ya se encaminó después para la jornada, ¿no? Claro. Pero Desde pues fue muy padre que se fue dando tan rápido en mi caso, ¿no? Entonces tu escuela fue los moneros de la garrapata y después los del 1+1 que finalmente, y ya tú como parte del grupo, Sí, sí. los moneros de la jornada. Sí, Desde su fundación, desde la jornada, desde que empezó. ¿O? Sí, claro. sí, ya ahí veníamos pues hasta de antes porque renunciamos Al al 1+1. 1+1. Yo no estaba de planta, pues, estaba en el suplemento nada más. Tiempos pródigos que había suplementos. Pero entraste a la periódicos, jornada ya como y que parte. medio podías resolver tu vida con un suplemento, en aquel ¿sí? entonces. Sí, estaba mejor pagado de lo que está. Bueno, pues ya ni hay suplementos. Entonces, No, ya no existe. Hay muy ya poquitos, no, ¿no? no, sí, ya casi no. Sí. Oye, y entonces entras a la jornada ya como parte del grupo de Ahí sí, caricaturistas ya. de la jornada, Sí. haciendo cartón diario. Sí. Bueno, al principio Ulises estaba, Ah, claro. este caricaturista que se fue a España. amigo Y Helio de nosotros. Flores. El Flores estuvo Helio también desde Flores. el principio. Entonces, todavía Ulises y yo no estábamos tan haciendo cartón todavía al principio. Nos colocaban en la columna de Granos Chapa. Había así como todavía estábamos. Y de repente ya, tal vez en el lapso de un año ya se definió los espacios para publicar cada quien, ¿no? Ay, qué chido. Sí. Qué Eran carrera. Magú, el Fisgón, Sí, bueno, ellos sí. Bueno, Helio Flores. Magú viene un poco después porque él estaba en el sindicato del 1+1. Ah, claro. Entonces tenía que cumplir su periodo y en cuanto ya acabó, pues ya llegó a la jornada, ¿no? Helio Pero Flores. digo, era una cosa pues nada más como de tiempos, ¿no? Helio Flores y Ulises. Ulises se va a España a trabajar, Helio Flores se regresa a la Universal y es cuando entra Helguera. Exactamente. Sí, pues 36 años. pues, sí. 36 años, y 36 años, y bueno, y ya llevabas un buen rato haciendo caricatura, pero yo creo que es a partir de la jornada en donde ya empieza este oficio de hacer cartón diario, ¿no? Ya Ajá, como algo sí, más, sí, sí. con más rigor, ¿no? Y ya son 36 años. ¿Qué cosas han pasado en esos 36 años en tu oficio como caricaturista? Cosas que recuerdes o muy gratamente o muy difíciles, cosas que nos pudieras platicar de esos 36 años de carrera como monero de la jornada.
Uf, híjole. Vamos a ver, tenemos Bueno, yo creo que tiempo. durante mucho tiempo, así como las definiciones que fueron muy claras y que por fortuna, digamos, el periódico sigue teniendo ese espíritu, es pues muy claramente estar con con los Causas. movimientos y cosas que se suceden, ¿no? Yo creo que el primer año la jornada fue muy sensible a la cuestión del sismo, que se dio prácticamente al año. Al año. En la misma fecha, además, ¿no? El 19 de septiembre, que Exacto. cumple años el periódico y se cumple, y bueno, y sucede el terremoto. Y muy rápido, pues, ¿qué periódico fue sensible a lo que sucedía con los damnificados, a lo que sucedía con todo eso? Pues fue La Jornada. Después de eso viene el movimiento universitario del CEU primero, donde vienen líderes que algunos ya han Claro. Imas, Ordorica, Santos, claro. Bueno, pues Martí viene de ese Exacto. momento, de ese primer CEU, ¿no? Ujú. Pues fue muy importante porque digamos que ahí se iba condensando lo de los damnificados, el cardenismo, del 1988, esas primeras elecciones competidas, bueno, y pues La Jornada ahí estuvo, digamos, del lado de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues ha tenido una consecuencia que podríamos decir hasta el momento de hoy, en donde, bueno, pues ya llegó parte de todas estas cuestiones, llegó al poder, ¿no? Podríamos decir que la llegada de Andrés Manuel a la presidencia, pues después de dos intentos, es una lucha también electoral, es una lucha que involucra, por supuesto, la participación de la gente, que involucra un movimiento. Es una lucha que viene desde el 88. Sí, Muchos de exacto, los sí, que viene de todo. vienen Pues es la acompañando izquierda, esto ¿no? desde- Es finalmente... desde antes. Desde pues, antes del desde 68, todo, sí. Entonces, pues bueno, eso es todo. Uno, en medio de eso, pues uno ha estado en lo que uno quiere hacer, ¿no? O sea, yo en La Jornada siempre me he sentido bien en eso, en que es el periódico que leo, es el periódico que me gusta, digamos, trabajar, ¿no? Me siento te sientes en tu casa, ¿no? como Claro. pez en el agua. Es en el agua. Con esto que nos cuentas, a mí me hace ver algo. Los movimientos sociales, ¿no? Las situaciones de tragedia, como lo del sismo, no se puede tampoco entender en este país sin la participación de un periodismo con ese enfoque, un enfoque social. Y ese periodismo tampoco se puede entender sin ese enfoque de los caricaturistas de La Jornada, Sí. ¿no? O sea, es como van de la manita. Y es una ecuación imposible de, ¿sabes? Como de disgregar. Y creo que hay generaciones, ya cuántas generaciones pueden ser las que se han formado, ¿no? Yo te oigo hablar de La Jornada como un ente, ¿no? Pues con una visión periodística muy clara, muy precisa, y con la banda que está a ras del suelo y a ras del monte y a ras de, ¿sabes?, de los movimientos, codo a codo con los manifestantes. Y eso es lo que, pues, en mi caso, me ha formado, ¿no? En el caso de incluso ahora ya de Pepe, que es parte de los caricaturistas de La Jornada. Sí, sí. Y muchos de las... Ya llevas de las- 20 años, ¿verdad? Sí, no, Más o menos en La Jornada. No, entré en el 2005. exacto, 15 años. 15 15 años. Pues ya hay que llevar tus chambelanes. Yo soy como el Ringo de los maneros de la Exacto. Jornada, porque fue después. Pero ya eres de los indispensables, Sí, mano, pues ¿no? ya. Y eso está padre. Bueno, pero es importante lo que dices porque, en efecto, fue un periódico que siempre estuvo abierto a que hubiera mucha caricatura crítica. Exacto. Normalmente los periódicos no, tal vez en un momento sí, como que copiándole a La Jornada, metieron más caricatura, pero luego es algo que les representa un problema. Porque Eso. pues es tener una crítica diaria, un criticón diario. Trancazo. Y pues para que funcione uno como autor y el periódico como generador de estas ideas, pues necesita no haber censura, ¿no? O sea, vas a tener una persona crítica que no la vas a poder estar. Digo, cuando te preguntan, ¿te han censurado alguna vez en La Jornada? Pues bueno, no, yo no lo
considero como una censura porque ha habido a veces razones, ¿no? Claro. Razones poderosas, dificultades, pero te puedo decir que en 36 años pues han sido 5 ocasiones en donde ha habido así Edición. una edición, una cosa de... Criterio editorial. El criterio Pues sí. editorial, exacto, de contención. Pero muy poco, ¿no? No puedes decir, no me siento incómodo en un espacio pues, que me da libertad, ¿no? Absoluto. Oye, hablaste ahorita entonces de la jornada y de todo este proceso en que la jornada ha acompañado siempre las causas en las que hemos estado todos nosotros, de alguna manera, o de todas las maneras, causas de izquierda, ¿no? Causas justas, causas en las que creemos. Entonces tú te asumes como un caricaturista de izquierda. Sí, claro. Te voy a preguntar lo que nos han preguntado todos estos últimos años, ¿no? El Finalmente, beso del diablo. este movimiento llegó al poder. Ajá. Sí. ¿Qué hace un caricaturista de izquierda cuando un movimiento con el que simpatiza es ahora parte del poder? Está ahora en la presidencia de la República y en el gobierno federal. Sí, es difícil, es el momento más difícil, ¿no? Porque cuando no tenías una simpatía, yo diría que hasta el término quizás sea empatía, ¿no? Me costaba trabajo ponerme en los zapatos de Fox, en las botas, en sus botitas de charol, En las puntitas. o en los zapatos militares de Calderón, o en los de Peña Nieto de abogadito, así bien boleados. Porque sacaba brillo en el creo capete. que ellos eran muy cortoplacistas en sus metas de ser, pues nada más de estar viendo por intereses particulares, ¿no? Ya el colmo ya es el peñanietismo que llega a puntos ridículos en donde van a llegar a la presidencia, o al menos a eso están apostando, pero se roban una casita antes, ¿no? O sea, se hacen una casita en Malinalco, el otro se hace de una casita. Van por cosas tan menores, ¿no? Cuando van por, pues de alguna manera sí es la historia, ir a pasar a la presidencia debe de ser una razón para un político como de hacerlo mejor para todos, para el bien común, Entonces, pues con López Obrador sí es la primera vez que sí hay esta cuestión como de que te pones en sus zapatos gastados, estos que, sin bolear, que le han criticado tanto Ferriz de Con. Claro. Bueno, el hijo, ¿no? El junior. Que dices, bueno, es que en ciertos casos entiendo lo que está haciendo, pero yo como caricaturista, pues tengo hasta dónde puedo empatizar con una situación. Ahorita el caso Cienfuegos, ¿no? Ujú. Y hasta dónde no me toca eso, porque soy periodista. Hay una parte donde tienes que criticar. Por ejemplo, en esto de Cienfuegos, si llegas a darse esa impunidad que parece, pues tú como Claro. caricaturista tienes que criticarlo. Puedes entender las razones que tuvo él como político, Pero eso no pues, corresponde a no, nuestro trabajo. Tú no estás tú no eres un secretario de él, ¿no? Exacto. No tienes por qué salir a defenderlo, no tienes por qué, no es tu jefe, ¿no? Sí. Es alguien con quien simpatizas, entiendes sus razones políticas, pero pues tus razones de periodista que representas de alguna manera pues el pensamiento de la sociedad también, pues te dice no, aquí hay que ir porque se castiga a la gente que hace tranzas, porque se castiga a los que están coludidos con las AMPAs o lo que sea, ¿no? Pero sí te ha costado trabajo. Sí, por supuesto que cuesta más trabajo. Y bueno, pues es López Obrador, pero es lo mismo un poco que pasó. Es mucho más fácil hacerle cartones a Trump, con Claro. quien todo te es agua y aceite uno como caricaturista, los gustos que tiene, Todo, lo que todo. come, el cloro que se echa para curarse, todo eso, cuando tienes un Obama. Pues con un Obama no hubo tantos cartones en contra de él, pues porque entiendes que las situaciones son difíciles. No es que no los hubo y tenía que haberlo. Uno no puede ser complaciente con Claro. con el poder, ¿no? Sea cual sea. Y pues cuesta más trabajo, pero pues hay que hacerlo. Ustedes yo creo que también han enfrentado esos problemas, pero pues también Sí, la cuando lógica sientes es que no esa. se está dando la Lo que respuesta. es, Sí. vamos a criticar lo que nos parezca criticable, Sí. ¿no? Sí, no, Pero ahorita- no criticar al presidente solo porque es el presidente, Exacto. sea quien No. sea. Claro que tenemos que tener un poquito de capacidad de discernir. Sí, hay varios poderes, ¿no? Hay Exactamente. varios poderes y la presidencia puede hasta un espacio. También la presidencia ya no es tan fuerte como en... Que más sigue siendo, antes. es un gobierno de oposición. Sí, sigue siendo. Por lo extraño que eso suene, es un gobierno de Bueno, oposición. restituirle esa fuerza al presidente, pues le cuesta
a López Obrador pararse todos los días a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, tener una mañanera. Tener una mañanera es un... Muchos dicen, la crítica, bueno, pues sí, por un lado podría ser más perfectible, pero pues un político que sale y enfrenta todos los días a la prensa, por más que responda a veces lo que él quiera, por más, pues es un ejercicio en donde tienes que salir a dar la cara. Además, claramente una herramienta para enfrentarse a toda una campaña durísima. Además, pues es... Yo me equivoqué a fines del sexenio pasado. Yo pensé, y lo platicamos con Helio Flores en el primer programa del Chamuco, cuando ya veíamos que era muy posible el triunfo de López Obrador, yo pensaba que los que eran salameros y chayoteros con el régimen anterior lo iban a seguir siendo ahora. Es cierto, sí dijiste eso. Y que los que eran críticos iban a seguir siendo críticos. Y no, o sea, siguieron siendo chayoteros ya no del gobierno, sino de los... Pues es que el gobierno ya no les da. Claro, no les da. Claro, es que ese fue mi error. Pues sí, Exacto. igual es que tenían la idea de que muchos de ellos que se iba a ver. ¿no? Pues sí. Pues no, aquí se acabó esto. Y bien, como bien dices, lo de los poderes, o sea, es cuando empatizas y ves que no la tiene tan fácil. No, pues que implica un esfuerzo pelearse contra los empresarios, contra un sector que todavía reacio. Que tiene poder, tiene poder adquisitivo. Tremendo y mediático. Un poder muy fuerte, el poder mediático al servicio del poder económico y con las experiencias en Brasil, en Argentina, pues claro que hay que enfrentar eso. Oye, Gonzalo, y cambiando un poquito de tema, tú has hecho también caricatura que no tiene nada que ver con la política, incluso has hecho mucho trabajo gráfico. Tuviste hace poco una exposición. Sí, está esa exposición. De eso, porque además tenemos imágenes de esta exposición. Sí. ¿Cómo es este trabajo que no tiene que ver con la política? Bueno, hay dos. Más? Primero hablo el anuncio, ¿no? El de eso. Ahorita hay una exposición en Oaxaca, en un taller que se llama La Máquina, un taller galería. Está en el mero centro de Oaxaca, detrás de Santo Domingo. Y por fortuna el semáforo dio chance de que hiciéramos una inauguración presencial, que en este año ha sido muy poquito lo que se ha podido hacer. Y ahí es un experimento muy padre porque es un impresor, amigo mío, Francisco Limón, que me invitó a hacer tirajes de litografía. Y es una máquina traída de París. Es una máquina de 1909. Wow. O sea que muy probablemente, es lo que digo, Posada trabajó en una de estas, ¿no? Aunque Posada después hacía más como el rotograbado, pero bueno, pues son de sus tiempos, ¿no? Si calculamos que Posada murió en 1913, pues 1909, capaz que sí trabajó en una máquina de estas. Entonces, bueno, ahí es el ejercicio contrario, porque cuando voy a trabajar allá voy a hacer imágenes que no me está apresurando el periódico así de entrega para mañana, sino que son unas que has ensayado, que quieres que las puedes ir perfeccionando en varios días, ¿no? Y ya cuando llegas ahí, pues y es con una idea, pues, de tener cosas, una litografía que es como una obra que haces con más cuestión como para colgarla, como pues arte, para hacer exposición, Y lo vinculo todas a la caricatura, que es pues Posada. Posada está siendo mi referente, yo digo, es como mi tortilla, ¿no? Puedes hacer tacos, puedes hacer enchiladas, o sea, agarras así cosas de Picasso, pero las pones a tutearse con Posada y luego pues tú también te metes, ¿no? Porque si no, qué chiste. Pero entonces es como esa la idea y hacer. Y han salido cosas que me dejaron contento, ¿no? Así de lo que son nada más 12 litografías. Había una colección de la galería de Posada, o sea, de páginas, de las páginas originales de Posada, entonces ahí está. Vanegas Arroyo. Sí, sí, de las impresiones originales, ¿no? Y entonces pues las pusimos al mismo tiempo, así es la exposición, está padre, si se pueden dar una vuelta a Oaxaca o cuando anden por Oaxaca. Me muero de ganas. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el 5 de febrero, o sea que hay chance. Hay chance para ir a estas vacaciones. Y la otra cuestión es, pues siempre me ha, como que digo, bueno, no existe una sola forma de hacer política, ¿no? Estar retratando políticos horrorosos todo el tiempo es una forma, estarlos criticando así es una forma y tal vez muy efectiva, pero pues hay otra forma de hacer política que es que la gente tenga presente la cultura, ¿no? El arte, la literatura,
Claro. No deja de ser una cuestión política también, ¿no? Que tú ilustres a autores que han hecho grandes aportaciones de pensamiento, de conocimiento, de crítica, ¿no? Hacer una ilustración de Primo Levi, una víctima de los campos de concentración nazis, Sí. de Gramsci, en fin. Eso es algo que pues le tenemos de escuela a Naranjo, ¿no? Que Naranjo tuvo este privilegio de estar trabajando en La caricatura de la revista retrato. Siempre. Ujú. ¿Te acuerdas de esa sección que se llamaba La Cultura en México? Ujú. Que tuvo Benítez, luego Monsiváis. Monsiváis. Ujú. Y luego Taibo. Y qué padres cosas, ¿no? Y a mí siempre Sí. me impactó esos autores, ¿no? Que de alguna manera, pues yo estaba chavo, no los conocía, pero se volvió un incentivo de, pues voy a comprar un libro, ¿no? O sea, de hecho recuerdo que una vez tenía el libro de él, Me Vale Madre, Ujú. y veo una caricatura de Cardosa y Aragón. Y ese mismo día que vi esa caricatura, voy a la librería francesa que estaba en la zona rosa, Ujú. y estaba ahí Cardosa y Aragón, ¿no? Compraste. Así dije, mira, ahí está la caricatura de Naranjo. ¿Qué hago? Le pido un autógrafo por ser ahí una estaba caricatura. Cardosa y Aragón. Sí, ahí estaba Pensé comprando que libros, libros. ¿no? Entonces, pero yo lo acababa de ver, Ajá. pues era reconocible el retrato que acababa de ver, ¿no? Entonces, yo creo que eso no hay que dejarlo. Pues tú, por ejemplo, que vienes del cine, ¿no? Que tú estudiaste cine, compartimos en este proyecto del Cácaro, ¿no? Del cine. Y que ahorita hablamos de eso. Entonces, pues, yo vi tus trabajos en otro libro y te dije, pues aquí hay que juntarse, ¿no? Para hacer este libro sobre la época de oro del cine mexicano. Está reflejando todas estas cosas. Pero sí es un respiro que también, son- ¿no? Porque- Sí, claro. Y que también son política, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ahí en el libro del Cácaro, Sí, claro, donde tú totalmente. participaste, pues están los textos de Manuel Aurrecochea que critican ese cine. O sea, por un lado nos estamos regodeando, por un lado, pues también te gustan son íconos, ¿no? Tintán, el Pedro Infante y todo, pero bueno, también hay muchas cosas criticables. Hay unos que ya al propio tiempo se volvieron risibles, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay que hacer esa revisión de parte nuestra, ¿no? Es Esa muy lúdica. esa es otra es parte. muy- Entonces, la cuestión editorial. Tú has hecho algunos libros. Durante mucho tiempo, en las historietas de la jornada, Ujú. desarrollaste una tira, una historieta, Sí, que era Los Gachos, sí. ¿no? Que eran estos chavos banda. Y luego publicaste un libro con una antología de esto. ¿Cómo han sido estas cosas editoriales en las que has estado trabajando? ¿Qué libros has publicado? Sí, pues, bueno, Los Gachos era así como el resultado bueno, fueron 12 años lo que duró Historietas. Pasaron como 70 historietistas, pasamos, 70 personas que algunos se dedicaron, otros no, otros se volvieron abogados, como el sueño de Helguera. ¿Quién se volvió abogado? No sé, pero digo, muchos de ellos no se dedicaron después a la caricatura, ¿no? Y muchos sí, pues, o sea, algunos nada más querían ser rockeros de garage y otros sí quisieron. Claro. Rockeros de garage. Y bueno, pues el trabajo que se hacía en algún momento dio para hacer una buena recopilación. Y también faltaba como Porque el había que hacer elemento- un personaje, ¿no? Había que crear un personaje para... Cuando empezó Historietas, Sí. era como que había que inventar un personaje para entrar o sea, para ¿Ah, sí? desarrollarlo. No tanto, en- ahí fue un consejo que me dio Magú, que me dijo, mira, es Ya. que si vas a estar haciendo pura historieta así, va a ser difícil que lo puedas estar. ¿Por qué no te inventas, o sea, por qué no, qué te preocupa para que puedas imaginar hacer un personaje, ¿no? Claro. Porque en mi caso no estaba tan dado y pues como siempre ha sido esto de que haces cartón político y luego pues tenías este espacio para hacer historieta, entonces como que tu mente se tenía que ahí diversificar, ¿no? Entonces, pues para mí la preocupación fue que en aquel entonces había una gran represión de la Ciudad de México, o sea, para un chavo millennial es muy difícil imaginar cómo era la ciudad de prohibitiva. O sea, los conciertos de rock eran imposibles en la Ciudad de México, estaban prohibidos por decreto. O sea, después del 68 las autoridades fue así, aquí se reúnen más de, así como con el COVID, así se reúnen más de 10 gentes y Y a palos. represión. Sí, entonces era ridículo porque
llegaban los grandes, o sea, cuando llegaron grandes concertistas de rock de aquel momento, o sea, Queen, a Queen lo mandan a Puebla a dar el concierto. Y no se puede hacer un concierto en México. Nada de Ocesas, nada de lo que hoy ves. Sí, sí, sí. A Johnny Winter lo mandan, no sé si a Pachuca o a Rod Stewart a Cuernavaca, Querétaro. Sí, Ah, sí, no, sí. estaba prohibido. Eso Sí, no, hasta no. el 88, hasta después del Después 80 de Salinas. Con Después del Salinas, que ya 88, sí. liberan esa parte Ya. donde, y ven que pues puede. Entonces un poco por ahí lo asocié, pues, los chavos banda, la banda, aunque en realidad los chavos banda sí tenían sus espacios desde siempre, porque el Tri sí tocaba en los hoyos funkies y en todo eso, ¿no? Pero bueno, digamos que de todas maneras había una gran prohibición a que los jóvenes se juntaran, ¿no? Eso sí era. Y por ahí me fui, como que por ahí eran los chavos banda, el rock, las manifestaciones de ese tipo, ¿no? Escribí un prólogo muy padre, José Agustín, así lleno de groserías y todo ahí para ese libro. Y que ese pues ya era así como no era lo único, ¿no? Eso digamos fue lo que generó los personajes, pero no, pues ya después es la fantasía de la ciudad, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer Claro. Claro. en la ciudad, en sus ratos libres? Empiezas a hacer cosas que tienen que ver más bien con la ciudad, ¿no? Con lo que puedas imaginar. ¿Y no has tenido ganas de volver a hacer historieta? Pues sí, ahorita tengo algunos proyectos, pero más así como jugando con el cine, ¿no? Como, Ándale. como volver a hacer un poquito ese ejercicio que hacía la revista Mad. Ujú. Lo quiero seguir haciendo con el cine mexicano, agarrar de ahí a ver qué podría pasar, ¿no? Ah, pues ahí Todavía está. no lo canto mucho porque hay que trabajarlo más, pero Pues hay una revista por ahí que se llama, ¿cómo se llama? No, de 48 páginas, Ni idea. Los hijos del Averno. pues sí, porque ya no hay tantos espacios. ¿verdad? No, man. Oye, ahorita que dijeron de. Fíjate que de hay esa algo revista. padre que sí me gustaría contar. Digo, desgraciadamente ahorita no sigue saliendo, pero cuando sacamos uno de estos libros en la jornada, ¿te acuerdas que sacamos unos folletitos donde cada autor, ¿no? Ujú. Y yo para el prólogo invité a que me hiciera el prólogo a Fabricio Mejía. Ujú. Y ahí cuando platicamos de esto de, pues sí, los cartones políticos, pero pues también está padre hacer las cosas ya desde aquel entonces era este gusanito de hacer cosas de cultura, y desde aquel entonces decía, y platicando con él en esa, así para digamos hacer ese prólogo, dice, pero ¿dónde será bueno? Pues es que letras libres, pues no, ¿verdad? Eso ya desde aquel entonces, Nexos, pues no, y bueno, la jornada. Ya había pasado un muy buen momento con Juan Villoro, donde él se había puesto la caricatura. Ya después como que no hubo la misma química después. El caso es que como que no había mucho espacio. Y luego en proceso se dio con su columna Tiempo Fuera, donde él Sí. hablaba de la política, pero desde su parte así como desde la filosofía, o hablaba de un autor, o hablaba de un escritor que cumplía años, en fin, Claro. aniversarios, todo eso. Y ahí poco a poco me fui volviendo el ilustrador de esa columna. Y se dio eso que platicamos como 15 años antes, ¿no? De manera. Oye, ahorita que se hablaba de esa revista, que creo saber Esa, cuál es, sí, sí. y de que no hay espacios, y de que si hay espacios o no para jóvenes caricaturistas, hay una pregunta que a mí me han hecho en varias ocasiones, y me gustaría saber tú qué piensas. ¿Cómo ves el panorama de la caricatura ahorita y cómo ves a los nuevos caricaturistas? Si es que hay una nueva generación de caricaturistas que se supone que nos va a relevar a nosotros, que ya estamos viejitos, pero hay en México una tradición increíble de caricatura política. ¿Ves que haya materia que pueda continuarla? Porque yo soy muy pesimista Pues fíjate que ¿pero tú cómo lo ves? yo varias veces así que ha salido esta pregunta en las pláticas que vas y eso de que si el meme está sustituyendo a la caricatura y eso, pues tanto como sustituirla no, porque la caricatura tiene tiene otra cuestión importante que es una opinión que va firmada. El meme es un chiste ahí que Son chistes. anónimo, sí, y además Exacto. desde el anonimato, ¿no? Pero sí me he vuelto pesimista en el sentido no solo de la caricatura, sino que el lector del periódico está transformándose. Ya no hay un lector de crónica, ya no hay un lector de
Entonces, de alguna manera, la lectura de la información se ha vuelto superficial. Y eso yo creo que sí nos afecta como caricaturistas, porque la caricatura pues es un análisis. Cuando logras que ese análisis además sea humorístico, pues es cuando logras todo, ¿no? No siempre se logra todo al mismo tiempo, pero eso necesita un lector pues al menos informado. Y informado con cierta profundidad. No sé si la dinámica que están teniendo los medios, Las redes. hasta ahorita aparentemente sí es apreciado el caricaturista, pero tú ves que los nuevos medios ya no los meten mucho. ¿Cierto? Pues yo veo que hay muchísimos caricaturistas en los medios tradicionales, impresos. Bueno, pero es que no sé si sea el término caricaturista. Bueno, Pero le siguen dando la Una importancia. pretensión. de ahí mi pesimismo, porque los veo y no veo La cosas, importancia de calidad. antes se le sigue dando. no sé. Eso es Pero es o sea, interesante la lo que dices, jornada fíjate, estamos- el lector. Exacto, no lo había pensado nunca. No así. hay, se está perdiendo un lector. Ese es otro que, punto. que es el que Crítico, analítico. va a defender eso, no lo va a defender Exacto. como lector. Lo va a ¿no? pedir. Entonces ahí, quién sabe, ahí yo me uniría a tu pesimismo. Ajá. Y, En la demanda. y pues también el que se viene formando, ¿no? Es que si lo pensamos en nuestra situación cuando éramos chavos, ¿a qué medios pudimos ir para empezar a trabajar, para empezar a definir que te querías dedicar a esto? ¿Y a dónde puede ir ahora un chavo? Como que de alguna manera se ha individualizado mucho eso. Es decir, ahora un chavo se vuelve tuber, o se vuelve influencer, o se vuelve no sé qué, pero ya no tiene un suplemento donde vaya No, ya no hay espacios. con sus... O un periódico, una revista, o un espacio. Bueno, hay una revista. Señores y señores, pues creo que ya acabó el tiempo, ya llevamos Muchísimas gracias. un ratote, No, pues, ¿verdad? Un placer Así lo tener a gustó. un caricaturista en el Sí, programa. oye, uno de verdad. Ay, Y hablar de caricatura es algo raro en el chamuco, pero bueno, qué bueno Sí, hacerlo. No, y se antoja seguir platicando, Sí, pero ya nos sí, están sí. acá contando los Felicidades minutos. por ese premio, no No, podemos decir sí. cuál es. Sí, Estén señor. pendientes, Sí. esperando la información. Sí, Pero muchas Ok. felicidades y muchas gracias. Merecidísimo. No, ¿verdad? pues gracias a ustedes. Gracias. Y ojalá Helguera falte otros días. Ya tenemos co-conductor en la banca. Ya que se vuelva abogado. Sí, ¿verdad? En la semana te llegue el llamado del próximo programa. Pues señoras y señores, cuídense mucho una vez más. Bienvenidos son a este Averno. Compartan este programa. Díganselo a todo el mundo y por favor cuídense mucho, sana distancia, usen gel, cubrebocas y no salga. Adiós, nos vemos la próxima.